fue, ok, perfecto. Ok. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Hoy nos toca la introducción al Nuevo Testamento. Ya comenzamos entonces con el Nuevo Testamento y sus aspectos literarios y sus aspectos teológicos. Entonces, estamos ya en la parte más importante del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque aquí la palabra de Dios se hace persona, se hace hombre, ¿verdad? Es la fuerza de Dios para la salvación del que cree y nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Es decir, ya aquí estamos en el culmen de la revelación. Y su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión, su glorificación, así como los comienzos de su iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Entonces, es la vida de Jesús, su pasión, su muerte, su glorificación y los comienzos de su iglesia con la ayuda y acción del Espíritu Santo. Y son los evangelios, ¿verdad? Dentro del Nuevo Testamento, los evangelios son como el corazón de todas las escrituras, por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, que es nuestro Salvador. Bueno, entonces, este paso, ¿verdad? Del Antiguo Testamento al Nuevo es mucho más que un cambio de época, porque es la realización ya de parte de Dios de esa promesa que había hecho a través de todos estos libros, ¿verdad? Todos estos siglos del Antiguo Testamento. Entonces, es la inauguración de la etapa decisiva de la historia de la salvación y esta etapa decisiva se actualiza entonces en el misterio de la Iglesia por la acción del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, es la realización del más grande testimonio de amor que Dios pudo haber dado al hombre, pues le prometió un redentor y más allá de lo esperado le envía su propio hijo. Es decir, todavía mucho más de lo que se esperaba, ¿verdad? Se esperaba un redentor, un Mesías, y el que viene es el propio Dios, que se hace hombre para acompañarnos, para llevarnos, para mostrarnos el camino. Por lo tanto, el acercamiento a esta etapa definitiva de la historia de la salvación no se puede quedar en solamente un estudio literario o cultural, sino que interpela a cada uno y nos llama a incorporarnos a la fila de quienes recorren el camino de Cristo, que él llama pues el camino estrecho. Entonces, es algo que ya no podemos solamente estudiarlo, sino vivirlo. Entonces, ¿cómo está dividido el Nuevo Testamento? Está conformado por 27 libros, los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, 21 cartas y el Apocalipsis. Entonces, como géneros literarios, como habíamos visto la otra vez, hay libros históricos, que serían los 4 evangelios y los Hechos de los Apóstoles, libros didácticos, que serían las 21 cartas, y libro profético, que es el Apocalipsis. Entonces, estos 27 libros componen el Nuevo Testamento. Evangelio, ¿verdad? Significa buena noticia, de la buena noticia de la llegada del Mesías, de la salvación que ya llega para todos los hombres. Entonces, un poquito la división, ¿cómo sería, no? Los 4 evangelios escritos por San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Claro, uno dice escritos por, pero se basan en sus enseñanzas, se basan en la tradición, los discípulos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, quizás fueron los que pusieron por escrito, pero viene directamente de los apóstoles. Estos 4 evangelios son seguidos por los hechos de los apóstoles, escritos también por San Lucas. Y después vienen cartas de San Pablo. Estas cartas de San Pablo, perdón, que sería la carta a los romanos, dos cartas a los corintios, gálatas, efesios, filipenses, colosenses,
son estas cartas que él va enviando a estas comunidades cristianas que van quedando. Entonces, ajá, perdón, Milagro, tú estás levantando la mano. Ah, No, profesora, disculpe que no la bajé cuando le dije ok. lo de disculpe, Sí, ya la bajo, sí, disculpe. se quedó ahí. Ajá, gracias. Ok, entonces, San Pablo, ¿verdad? Va escribiendo a todas estas comunidades, como explicándoles pues qué es seguir a Cristo. Y vienen también las epístolas generales. Esta sería la del apóstol Santiago, dos de Pedro, tres de San Juan y una de Judas, que es San Judas Tadeo. Y por último, el libro profético, que es el Apocalipsis. Estos libros forman una colección de diversos autores, como vimos, y diversos tiempos, redactados en un estilo pues, fácil de leer, franco, funcional. La lengua en la que fueron escritos es el griego, llamado koiné, pero tiene mucho también de la manera de hablar de Jesús, por lo tanto tiene mucho en arameo. Nunca ha sido tan leída una obra literaria en ningún momento de la historia como ha sido el Nuevo Testamento, y su influjo ha calado profundamente en toda la cultura occidental. Ha sido traducido y leído en todas las lenguas, y la explicación de esto está en la fuerza renovadora que tiene la palabra de Dios. Entonces, esta palabra de Dios que viene con esta fuerza de renovación, de vida. Los libros del Nuevo Testamento, a pesar de ser tan diversos, tienen como centro común y objetivo y único anunciar a Jesucristo, Señor y Salvador, y la buena noticia de la que Él es fuente y fundamento, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? El Nuevo Testamento, los cuatro evangelios que eran la buena noticia. Y son de origen apostólico y narran fielmente lo que Jesús hizo y enseñó. Entonces, comenzaron a ser compuestos durante la segunda mitad del siglo primero. Entonces, Jesús manda a sus discípulos, vayan y prediquen, vayan y lleven este mensaje. Ellos no comenzaron de una vez escribiendo, ¿okay? Y más bien era tradición pues apostólica oral, pero las primeras copias de lo que sus discípulos van entonces poniendo por escrito, ¿okay? Son de la segunda mitad del siglo IV, es decir, empezaron a escribirse de antes, no vayamos a equivocarnos, ¿no? Empiezan a escribirse desde antes, pero siempre para ver el momento histórico, ¿verdad? Se dice, bueno, ¿desde qué momento tenemos copias originales completas, copias antiguas? Y las más antiguas que tenemos son de la segunda mitad del siglo IV. Estos autores sagrados compusieron los evangelios escogiendo datos de la tradición oral o escrita, adaptándolos a la situación de las diversas iglesias, reduciéndolo un poquito a síntesis. Era imposible, ¿verdad?, poner por escrito 33 años de la vida de Jesús con todo lo que eso puede llevar de historia. Imposible si no se sintetiza un poquito, pero se conserva el estilo de la proclamación y se nos transmiten siempre datos auténticos y genuinos acerca de Jesús. Entonces, aquí la inspiración del Espíritu Santo, pues para que lo que nos transmitan estos autores sea únicamente la verdad acerca de Jesús. Los otros escritos, además del Evangelio, los escritos del Nuevo Testamento, confirman la realidad de Cristo, van explicando su doctrina auténtica y proclaman la fuerza salvadora de la obra de Dios en Cristo. Cuentan los comienzos y la difusión maravillosa de la iglesia y predicen su consumación gloriosa. Entonces, este comienzo, ¿verdad? Contado entonces en Hechos de los Apóstoles y su consumación gloriosa que predice sobre todo el Apocalipsis. Ahora, como aspectos teológicos, ¿no? Decimos que Cristo es la palabra hecha carne, ¿verdad? Es Dios
que se nos revela entonces no con solamente las palabras, sino con hechos. Manda a su Hijo. Esta es la palabra de Dios. Y el hilo conductor de todos los escritos del Nuevo Testamento es la persona, la vida y el misterio de Jesús de Nazaret, cómo lo han vivido y reflexionado los discípulos de Jesús a la luz de su vida entera, pero de manera especial a la luz de la muerte y resurrección del mismo Cristo. Entonces, toda la vida de Jesús es misterio, es algo que nos sobrepasa y ellos lo van viendo a la luz de su muerte y su resurrección. Los escritos del Nuevo Testamento confirman la realidad de Cristo, van explicando su doctrina auténtica, proclaman la fuerza salvadora de la obra divina de Cristo, cuentan los comienzos y la difusión maravillosa de la Iglesia y predicen su consumación gloriosa. Entonces, el Hijo de Dios ha entrado en la historia y ha iniciado este diálogo con el ser humano. Entonces, este diálogo que comenzó con la creación, después con los profetas, tanto del Antiguo Testamento como estos últimos del Nuevo Testamento, como fue Juan Bautista, que se hace hombre, ¿verdad? Se encarna en el seno de la Virgen María, y cómo se prolonga místicamente en el seno de la Iglesia. ¿Se acuerdan cómo llamó San Pablo, que al principio persiguió a los cristianos, persiguió a esta iglesia? Él al principio, ¿verdad? Pues era totalmente contrario. Él no vio en Jesús en su primer momento ese Mesías que estaban esperando, pero luego con este encuentro con Jesús en persona, pues queda totalmente convencido. Y él es el que, inspirado por el Espíritu Santo, explica esta doctrina del cuerpo místico de Cristo, que viene siendo la iglesia. Entonces, es en la iglesia donde la palabra se ofrece como realidad personal, es decir, sigue siendo esta persona viva en la iglesia para cada uno de nosotros a lo largo del tiempo. Por eso la iglesia es católica, que significa universal. No tiene un límite de tiempo, ni tiene un límite de edades, ni tiene un límite de grupos de personas, ni cultura. Es una realidad personal para toda persona que va encontrando esta palabra y se nos da como alimento. Entonces, alimento a través de su palabra, alimento a través de esta maravilla que le ha dejado, que es la institución de la Eucaristía. La realidad mesiánica de Jesús. Entonces, ¿qué significa Mesías? Mesías significa el ungido. Entonces, ellos esperaban a alguien, los judíos, ¿verdad? El Antiguo Testamento presentaba a esta persona que debían esperar, a este Mesías, pues como ungido, como descendiente de ese gran rey, ¿verdad? Entonces se ungía en aquella época a personas que iban a tener una gran misión, esta misión, por ejemplo, como la de un rey. Entonces se ungía con aceite y se le pedía a la divinidad, a Dios, que estuviera con él. Entonces esperaban, ¿verdad? Ese Mesías de Dios, ¿verdad? Que fuera como un rey. Pero Cristo pues, sobrepasa todo lo que se estaba esperando de él, ¿no? Entonces, este, esta redención de Israel, que se presenta en el Antiguo Testamento como obra de Dios, en la que unas veces interviene personal y directamente, y otras veces a través de un representante, esperaban que fuera entonces, pues, llevada a su consumación en la época final por el Mesías. Pero en tiempos de Jesús, este Mesías, ¿verdad? Se esperaba como alguien que venía a hacer una misión política. Ellos estaban bajo el dominio de Roma y querían entonces volver a tener un rey y volver a tener el puesto que habían tenido en la historia. Y ya se había ido un poco de la mente, si es que alguna vez lo tuvieron muy claro, un Mesías de otra manera. Ellos querían ahora este Mesías económico, político. Y Jesús rechaza este mesianismo, y por eso muchas veces
más bien les dice a los apóstoles, no digan, no lo cuenten, no lo hagan público, ¿verdad? Pero acepta la confesión de Pedro cuando Pedro sí ya une pues cabos, ¿verdad? Y dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, pero tú eres el Hijo de Dios, es decir, ya va un poco más allá de este carácter político para pasar al carácter espiritual. Entonces, ¿cómo estaba predicha en el Antiguo Testamento la venida del Mesías? Pues como toda buena profecía era muy difícil entenderlo perfectamente, ¿ok? Pero todas esas líneas de pensamiento mesiánico del Antiguo Testamento las encontramos orientadas a Jesús. Y vemos cómo el Nuevo Testamento nos aclara muchos de estos escritos y nos muestra cómo se realizan en la persona de Cristo, ¿no? Entonces estaba ya preanunciado, es la única persona de la historia de la humanidad que tiene su vida preanunciada. Es decir, única persona que tenía hasta el momento en que iba a entrar triunfante en Jerusalén montado en un burrito. Todo ya lo habían puesto por escrito los profetas 400, 500, 700 años antes de Cristo. Muy difícil de entender cuando uno lee el Antiguo Testamento sin tener en cuenta ya la persona de Jesús, pero ya lo tenemos, vemos cómo en Jesús se realizan todas estas pues prefiguraciones y predicciones acerca del Mesías. Entonces San Pablo lo dice de la siguiente manera, dice, las profecías del Antiguo Testamento resultaban oscuras, cubiertas por un velo, que solo se podía transparentar para el ojo iluminado por la fe ya de ese encuentro con Jesús. Entonces, cuando Jesús pues muere, resucita y envía el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, pues viene el Espíritu Santo para ayudar ya a los apóstoles a tener esta sabiduría, este entendimiento de lo que significaba verdaderamente Jesús y su predicación y su misión. Entonces, la predicación de Jesús. Fíjense que aquí dice, a la edad de 30 años comienza a predicar, ¿no? ¿Qué hace Jesús antes de esos 30 años? Toda la vida de Jesús es un mensaje, es una enseñanza, es para nosotros imagen de lo que nosotros también debemos ser. Y pasa 30 años en una vida normal. Se puede decir que son 30 años en que uno dice que más sorpresa nos da estos 30 años normales que los siguientes 3 años de predicación y milagros. Porque uno diría, ¿cómo va a ser el Hijo de Dios viviendo una vida tan normal? Y entonces una vida de obediencia, una vida de familia, una vida de trabajo, una vida de aprendizaje, que nos muestra a nosotros un mensaje importantísimo, que es el mensaje de la salvación dentro de una vida vivida en la normalidad de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y cómo a través de esa vida nosotros logramos ser santos. Entonces, era tan santo Jesús a los 12 años, como a los 15, como a los 18, como a los 20, a lo mejor trabajando ya como carpintero, tan santo como en el momento de su muerte. Fue la preparación, toda esa vida para el momento de la entrega total de su vida. Pero era importantísima esa vida que tuvo de obediencia, de familia y de trabajo y de vida como cualquier ser humano. Entonces, a la edad de 30 años ya comienza pues la vida que se llama pública. Y va mostrando que él es el Mesías, el Hijo de Dios, pero poco a poco. No puede pues, demostrarlo de un sopetón, sino que va como le gusta enseñarnos a Dios a nosotros, que es poco a poco, ¿no? No es de una sola vez. Entonces, va pidiendo, ¿verdad? Que la gente tenga fe, pues va viendo que sus palabras y sus obras
son verdaderas. Entonces, él ya va exigiendo a los testigos que crean en él. Entonces, a nosotros en este momento también nos está exigiendo que estamos escuchando este mismo anuncio, pues que nuestra respuesta a Dios tiene que ser la fe. La fe implica obediencia. Una fe sin obediencia es una fe bastante nula. Entonces, anunciar que Jesús es el Cristo es anunciar, proclamar que Jesús de Nazaret es el que cumple las promesas de Dios, tal como se habían anunciado al pueblo judío en el Antiguo Testamento. Cuando habla con la samaritana, Jesús proclama abiertamente que Él es Mesías, Él es el Mesías, el que estaban esperando. Entonces, ella le dice, sí, yo sé que cuando venga el Mesías, Él nos va a explicar todo. Y Jesús le dice, soy yo. Esa palabra, ¿verdad? Yo soy yo. Es la palabra con la cual ellos se referían a Dios, era Yahvé. También la confesión de Pedro es explícita y en su respuesta Jesús no deja lugar a dudas de que Él es el Mesías. A veces parece que el mismo Jesús rechaza este nombre. Esto se debe a que debía purificarse la concepción común de sus contemporáneos sobre lo que esto significaba. Y él empieza también entonces a explicar que el Mesías venía a sufrir. Esto les cuesta tanto a sus discípulos que el mismo Pedro lo trata de apartar. Entonces, de esta parte de su misión tan importante, pero tan poco entendida para el ser humano, la necesidad del sufrimiento de Cristo. Y Jesús pues le da aquel regaño tan grande después de haberle dicho, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, viene el regaño por no aceptar que el Mesías, pues su misión era dar la vida por nosotros. Y anunciaba entonces a todos sus discípulos, el que quiera venir tras de mí, tiene que tomar su cruz y seguirme. Entonces, que cada uno de nosotros también tiene su lugar, su puesto en esta misión de salvación. El misterio de la Santísima Trinidad es parte de la predicación de Cristo, parte importantísima. Fíjense cuántos libros hubo del Antiguo Testamento, ¿no? Eran 46. Pues en esos 46 Dios le pone énfasis a que este pueblo vea y esté claro y esté seguro de que no hay otros dioses fuera de Dios, que Dios es uno. Pero estas personas del pueblo de Dios ni remotamente se imaginaban que pues Dios siendo uno pudiera tener tres personas. Entonces, el Nuevo Testamento es el que nos revela que este único Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una sola naturaleza divina en tres personas. Y estas tres personas evidentemente iguales, pero al mismo tiempo realmente distintas. Esto es todo un misterio, el misterio de la Santísima Trinidad. Y ya en las últimas palabras que Jesús le dirige a sus apóstoles, les da esta orden: vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ya queda clarísimo, es en nombre de Dios, pero es en nombre de este Dios que ya conocemos como familia y que espera que nosotros formemos parte de esta familia, pues nos hace posible ser también nosotros hijos del Hijo. Conclusión, pues, que el Evangelio es un camino abierto a la vida, nos muestra el camino, nos muestra la luz que es Cristo, que Cristo está vivo, que Cristo está presente, está entre nosotros, y creer significa acoger y recibir el don de Dios en Jesucristo, renacer como hijos de Dios, como hermanos, vivir esa hermandad, esa fraternidad. Y el Evangelio entonces ofrece un contenido universal. Esto no es solamente para un grupo de personas, esto es para la humanidad.
Es historia del pasado, pero es realidad presente, es vivo, es Cristo que está con nosotros y tenemos que conocerlo para poder amarlo. No se puede amar lo que no se conoce. Y es entonces acción de Dios y nacimiento radical del hombre. Es una nueva creación la que viene a proponer Cristo. Es experiencia de individualidad y plenitud comunitaria, es decir, es el pastor que conoce a cada una de sus ovejas por su nombre, pero que al mismo tiempo quiere que estas ovejas estén en un solo rebaño. Entonces, es la unión, pero sin perder cada uno su particularidad, su individualidad. Bueno, este sería el tema de hoy. No sé si tienen algunas preguntas, pues a la orden. Y pues para completar les tendría al final unas diapositivas extras, pero no sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta hasta aquí. Yo quiero preguntar algo, pero yo entendí esto perfecto. Ahora, en el Antiguo Testamento hay Ajá, un momento en que a Abraham le pasaron 3 personas por delante y la llamó a todos que era el Señor. En ese momento fue algo así como una demostración de la Santísima Trinidad. sí, 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 sí. Se ven esas tres personas, ¿verdad? Ajá, Velado, no era tan clarísimo, ¿verdad? Pero sí, lo llama el Señor. Y porque entonces el decirle, Señor pasen son señores, esas tres personas. sí, ¿Sí? En otros momentos también hay algo en que se habla en plural cuando está hablando Dios, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y vemos ahí que Dios, que es uno, está hablando con esta pluralidad, ¿no? Entonces vemos que ahí están las tres personas también, pero todavía no se había nombrado tan claramente como cuando viene Jesús. ok, gracias. Chévere, gracias. Milagros. Profesora, mire, dos preguntitas. O sea, la primera es, cuando se habla de las epístolas de Pablo y las epístolas generales, eso corresponde a las cartas. Sí, Están ajá, englobadas dentro de las cartas. sí, Los hechos quedan como parte de la historia, ¿no? ajá. Las cartas, perdón, ¿cómo era la De la pregunta, historia. Milagros? O sea, cuando dice que explicaba que están los evangelios y luego viene historia, los hechos. Ajá. Es Esa que parte de los hechos, los evangelios también son como historia, ¿verdad? Pero es algo tan especial que ya tiene su propia categoría, vamos a poner, pero son historias. ok, ok, Y las cartas sí es como más didáctico. ok. Ahora, el hecho de colocar uno y dos, cuando uno va a leer, que uno especifica uno Corintios, uno, eh, en la forma en que uno lo lee, Ajá. o lo dice, ¿no? Esa división de uno y dos tiene alguna particularidad, algo, no, es una división que se hace por algo en especial, no sé. Mira, ahí tendría que buscar un poquito más a fondo, pero yo creo que significa que, por ejemplo, San Pedro escribe tres, ¿ok? Y como que en tres momentos. Y ahí lo engloba en un solo grupo, pues esto es San Pedro, que es lo que decía San Pedro, entonces se queda englobado. Pero pues yo diría también cuando habla Pablo y manda dos cartas, pues una primera, otra segunda, ¿no? Entonces son quizás a lo mejor distintos temas o a lo mejor momentos diferentes, por lo cual ha quedado en estos tres o en dos, ¿verdad? Eh, es la división que yo creo por qué se hace así. De todas formas lo busco mejor para podértelo decir con más, con más, Ok, con más seguridad. ok, Yo, gracias. yo, yo siempre he creído eso, que son 3 cartas distintas o 2 cartas distintas, que no es en el mismo momento. Y es, por ejemplo, una es bueno, una es a una parte, otra es a la otra, y a veces es a la misma parte, pero en 2 momentos completamente distintos.
Sí, yo creo que hay algo de esa división de puede ser. contexto de tiempo, ¿será? O Sí, de yo, lugar, no sé, sí, yo creo que es de esto tiempos pregunto. distintos. Yo creo que es de tiempos distintos, porque por ejemplo en algunas te dice lo que tienen que hacer y en otras felicita a las personas por haber, porque están haciendo bien las cosas, porque han hecho caso y eso. Entonces yo creo que es algo de eso, que son momentos distintos. O sea, es la razón, dices tú, bueno, o sea, no por el tiempo diferente, sino por Porque, un porque son, englobar algo en un tema en específico, exactamente, separado. porque Ok, exactamente, es como si fuera que San Mateo hubiera escrito dos evangelios. O sea, empezó un evangelio en un momento, pero después te hubieran puesto evangelio 1 y evangelio 2. En este momento las cartas son de momentos distintos. Entonces por eso te dicen la primera carta a los corintios, la segunda carta a los corintios. La primera carta Momentos diferentes o temas diferentes, y o entonces de- hace un también. corte, no sé. Pero, por ejemplo, hay gente que dice que San Lucas, la continuación de San Lucas eran los Hechos de los Apóstoles, y quedaron como dos libros, porque ya entonces queda el Evangelio y el Hecho de los Apóstoles ya como libros separados. Porque eran momentos distintos, me imagino, porque Porque ya el tema era diferente, ya el tema de los Hechos de los Apóstoles es entonces la historia de la iglesia naciente. Entonces, Jesús no ah, estaba presente en ese momento. ajá, sí. De todas formas, lo buscamos, nos queda de tarea a todos. Ok. dele, profe, anotado. Está bien. Yo quería hacer un solo comentario, aquí ya que estamos Ajá. hablando, que yo siempre he pensado que en el Evangelio de los testigos de Emaús, que es impresionante que cuando Jesús les explica todas las escrituras, y yo digo, bueno, ¿y el evangelista por qué no escribió todo eso allí? Ya quedaba clarita la interpretación. ¿Verdad? Que uno se queda con las ganas. Ay, Dios, y dice, bueno, pero que tan fácil que lo hubiese escrito todo lo que Jesús explicó. Sí, sí, Pero sí. bueno, Pero, Yo creo que pero nada. es eso, ellos están sintetizaron, sorprendidos, ¿verdad? Entonces, No, ahí resumieron demasiado para mi gusto. pero es que los testigos de Maús estaban tan sorprendidos que no pudieron escribir nada de lo que oyeron. era como que mucho. Era volver a explicar el Antiguo Testamento completo. Sí, Y no solamente, sino la sorpresa de haber visto a Jesús y de que Jesús estuviera con ellos, yo creo que ya ahí no tuvieron ya, esto para más nada. ese era el gran mensaje que les quedó en la cabeza. Sí. Bueno, entonces, si quieren, vemos un poquito, ¿verdad? El ambiente histórico y, bueno, un poquito del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, la vida de Jesús y de los apóstoles se desarrolló en Palestina. Entonces, Palestina se dividía en varias partes. Las tres principales eran Judea, Samaria o Samaria y Galilea. Entonces, toda la región en ese momento del nacimiento de Jesús estaba bajo el dominio del imperio de Roma. Palestina había sido saqueada y conquistada. ¿Se acuerdan? La otra vez teníamos esta discusión. Entonces fueron asirios, babilonios, persas, griegos y por último, pues llegaron los romanos. Estos romanos gobernaron los territorios ocupados con bastante amplitud. Ellos dejaron libertad de religión con tal de que fueran salvados los intereses de Roma y llegara el dinero de los impuestos. Ellos estaban más interesados en la parte económica, ¿no? También dejaron a las autoridades locales, el sumo sacerdote, el Sanedrín, hasta permitieron pues un rey, ¿verdad? Que en el momento del nacimiento de Jesús es Herodes. Eso sí, bajo la vigilancia de un encargado de Roma y que vivieran con las leyes romanas. Entonces, pero esas leyes romanas también permitían que el Sanedrín tuviera sus propias leyes y vivieran con sus leyes religiosas. Entonces, aquí un mapa
de lo que es Palestina, ¿no? Entonces, nace Jesús aquí en Nazaret, al norte. Perdón, vive María y José en Nazaret, al norte. Jerusalén, donde está el templo, es al sur, en Judea. Belén, a donde tuvieron que ir, fue toda esta caminata. Esto es más o menos unos 150 kilómetros, ¿no? Y está cerca relativamente de Jerusalén, pero es un pueblito. Entonces, a nivel político, ¿verdad? Estaba dividida en estas diversas provincias y Palestina significaba tierra de filisteos. Entonces eran los que habitaban esa región cuando llegaron los israelitas de Egipto y recibió varios nombres a lo largo de la historia, ¿no? Entonces está la tierra de Canaán, la tierra de Israel, Judea, la tierra santa, tierra prometida. Entonces todos estos nombres a veces nos confunden un poquito, pero viene siendo en este momento Palestina. Entonces, por aquí está el Mar Muerto, aquí al norte está el Mar de Tiberíades o Mar de Galilea, donde pues Jesús pasó tanto tiempo con sus apóstoles, ¿no? Aquí está Cafarnaúm bastante al norte. Esto a mano izquierda, el Mar Mediterráneo. Galilea está entonces al norte, allí inició su vida pública Jesús. ¿Se acuerdan? José y María tuvieron que huir a Egipto, pero de regreso de Egipto subieron a Nazaret. Muchos de los discípulos de Jesús también eran galileos, es decir, de esta zona. Y estos galileos no eran bien vistos por los judíos fervientes y llamaban a esta zona la región de Galilea de los gentiles. Los gentiles eran los que no eran judíos. Entonces, era la zona de personas que ya habían llegado de otras partes y entonces los judíos fervientes no los consideraban de la misma alcurnia, vamos a poner, ¿no? Samaria, entonces, está en la mitad entre Galilea y Judea y entre los samaritanos y los judíos existía un odio muy fuerte. Ellos nunca fueron auténticamente judíos de religión, porque en un momento histórico aquello pues, fue arrasado, se puede decir, y muchos de los que vinieron eran colonos extranjeros y muchos de los habitantes de Samaria en este momento eran entonces descendientes de colonos extranjeros. Ellos tenían su propio templo en el monte de Garizim. Era la discusión que tenía la samaritana con Jesús en el momento en que Jesús atravesaba para ir a Jerusalén y se sentó en aquel pozo, ¿no? Jesús le dice, la salvación viene de los judíos, ¿okay? Pero va a llegar el momento en que se pueda adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, la ciudad principal de Judea, que es entonces la zona sur, era Jerusalén, que era la capital, y aquí quedaba entonces el único templo judío del mundo. Y todos debían peregrinar por lo menos una vez al año, todos en judíos debían peregrinar por lo menos una vez al año a Jerusalén. Además estaba su importancia política como capital, ahí estaba la sede del Sanedrín, y su importancia económica por la gran afluencia de peregrinos que la hacía entonces centro de grandes negocios. Otras ciudades de Judea eran Belén, Emaús, Betania y Jericó. ¿Cómo era la organización política entonces de Palestina? En el Evangelio de San Lucas leemos, en el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe virrey de Iturea y Traconítide, y Lisanio virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás,
vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces, Lucas pone entonces en ese momento todos los que estaban mandando en esa zona de Palestina, aparte del emperador Tiberio, que era entonces el emperador en Roma. Entonces, Poncio Pilato, gobernador de Judea, Herodes, que sí era pues judío, virrey de Galilea, su hermano Felipe en otra zona y Lisanio en otra zona. Esta conquista de Roma a Jerusalén se hizo en el año 63 a.C. Roma mantuvo las costumbres locales, pero se reserva la política exterior, controla la moneda, los caminos y exige unos impuestos elevados. Para conseguir estos fines se vale de hombres fieles. En el momento de la muerte de Jesús es Tiberio el emperador y el procurador romano sigue siendo Poncio Pilato. ¿Quién era Herodes el Grande? Entonces fue uno de esos hombres que los romanos utilizaron para gobernar la Palestina ocupada, siempre al lado de los romanos, aunque era judío. Fue un hombre que eliminó a todos los que querían aspirar a su puesto, mandó a ejecutar a sus 2 hijos acusados de querer destituirle, pero al mismo tiempo reconstruyó el templo de Jerusalén. Entonces ese templo que había sido destruido antes de la época de Cristo ya tenía pues un tiempo reconstruido por este Herodes el Grande. Era un rey vasallo para toda Palestina y gobernó desde el año 37 al 4, más o menos, ¿no? A la muerte de Herodes el Grande, el reino se reparte entre sus hijos. Ok, la ley. Entonces, la ley que ellos tenían era la ley del Torá, la ley del Antiguo Testamento, que fue dada por Dios a Moisés y debía ser explicada y adaptada a las circunstancias de la vida. Y el trabajo de esta interpretación y adaptación fue realizado por los escribas o doctores de la ley, quienes gozaban de una gran autoridad ante el pueblo, ¿no? Todos estos nombres y personas nosotros lo vamos leyendo en el Nuevo Testamento, entonces es bueno tenerlo bien clarito quiénes eran toda esta gente, ¿no? Entonces, el emperador romano, ajá, ya. Esto ya es después de Cristo, ¿verdad? En el año 66 después de Cristo, los judíos en lucha armada proclamaron la independencia del Estado judío. Y Roma encargó entonces al futuro emperador Vespasiano que sofocara este levantamiento. Entonces, esta campaña militar duró 3 años y puso a Jerusalén en estado de asedio. Los judíos resistieron en la ciudad santa trincherado, pero por último, más o menos en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue arrasada y el templo totalmente destruido, como nos habla el Evangelio profetizado por Jesús. No quedará piedra sobre piedra. Entonces los habitantes fueron deportados, otros vendidos como esclavos. El Sanedrín quedó suprimido y el templo deja de existir. Ya no se podía celebrar el culto nacional y fue la catástrofe del judaísmo. Ellos que tenían entonces su centro, su corazón estaba en el templo de Jerusalén, pues ese templo fue totalmente destruido. No obstante, los judíos pues mantuvieron una chispa de rebelión al sur del Mar Muerto y la religión judía se persistía aún en la diáspora, que vivían unidos entre sí. Bueno, lo sabemos, pues que todavía existe esa religión judía, pues esperando la venida del Salvador. Y más o menos en el año 1948 lograron restablecer en Palestina el Estado de Israel. 1948. Bueno, volvemos a la época de Jesús, ¿no? Entonces, como estructura religiosa estaba el Sanedrín.
que era la institución más importante de la sociedad de aquella época. Tenía 71 miembros, era como el Congreso, el Consejo de Estado, ¿no? Estaba entonces el sumo sacerdote, los ancianos, otros sumos sacerdotes retirados, los escribas o doctores de la ley. Entonces, esta era como la Corte Suprema de Justicia para todos los judíos, estuvieran en Palestina o no. Y el presidente del Sanedrín era el sumo sacerdote. Este Sanedrín tenía poder de juzgar, de castigar y de encarcelar, pero los romanos se habían pues puesto como condición que ellos eran los únicos que podían imponer la pena de muerte. Presidente del Sanedrín en el momento de Jesús estaba Anás y Caifás. Entonces en ese momento pues Caifás era el sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote era el responsable máximo del templo, presidente del Sanedrín, era la dignidad máxima para ellos, tenía una situación económica súper confortable y pertenecía al partido de los saduceos. Okay, entonces las fiestas y celebraciones religiosas, ¿no? La Pascua era la fiesta en la época de Jesús, ¿se acuerdan que se celebraba la salida de Egipto? Era el paso de la esclavitud a la libertad. Y esta fiesta se prolongaba por 8 días. Entonces, la fecha cambia porque depende del calendario lunar. Era la primera luna llena de primavera. Después estaba Pentecostés, que era 50 días después de la Pascua, y recordaba el don de la ley en el monte Sinaí. Y las fiestas de las chozas o de las tiendas recordaba mientras ellos estuvieron viviendo en el desierto, y cada familia se hacía su propia choza cerca de la ciudad. Estas eran las 3 grandes fiestas del año. Entonces, el templo de Jerusalén, en él se celebraba a diario el culto a Dios y los sacerdotes ofrecían los sacrificios. Entonces, el templo significaba la presencia permanente del Señor en medio de su pueblo. Muchos de los peregrinos que tenían que hacer pues esta peregrinación una vez al año venían en la fiesta de Pascua. ¿Se acuerdan que cuando Jesús tiene 12 años, María y José hacen esta peregrinación y es cuando Jesús se pierde en el templo de Jerusalén, lo encuentran? También nos habla los evangelios, perdón, de la sinagoga. Pues la sinagoga era el lugar de reunión para la oración y para el estudio de la ley. Como el templo le quedaba lejos a casi todos, pues solo iban para allá en momentos entonces de peregrinación, en estas fiestas. La sinagoga era el lugar donde se forja la fe y la piedad del pueblo. Podía ser una simple casa o una construcción un poco más grande. Estaba a cargo de un rabino y allí rezaban 3 veces al día. Y Jesús frecuentaba la sinagoga de Nazaret y de Cafarnaúm. Entonces, la práctica más sagrada junto con la circuncisión para los judíos era el sábado, día dedicado a Dios y al descanso. Tenían un límite, ¿verdad? Dentro de estas leyes que ya ellos habían, pues tenían ya más de 600 leyes. No se podía llevar encima más de medio kilo de peso. Entonces, imagínense el shock cuando Jesús le dice al paralítico, lleva tu camilla. Y solo se podía caminar alrededor de 1 kilómetro. Luego de la resurrección, los apóstoles van transfiriendo este día de descanso dedicado al Señor al día de domingo, porque ya se celebra esta nueva creación que viene con la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Entonces, ya el sábado para nosotros queda descartado, ahí la novedad total de Cristo, pues viene con la novedad total del culto a Cristo y el sacrificio que se ofrecía a aquellos corderos, pues quedan también eliminados para ofrecer nosotros el culto del sacrificio del Hijo único de Dios. Ajá, bueno, no sé si vamos a terminar esto, pero rapidito por acá. Entonces, ¿quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran como la clase alta, ¿ok?
eran muy conservadores, se atenían a la ley antigua, pero no creían en la resurrección. La verdad es que estaban en alianza con los romanos y por lo tanto el pueblo en general no los quería mucho. Pero ellos sostenían que Dios premiaba a los que se portaban bien con riquezas. Y como ellos eran ricos, pues decían, nosotros somos entonces los buenos. ¿Sí? El ser sacerdote en aquella época era hereditario, venía por nacer en la tribu de Leví. ¿Se acuerdan de que Jacob tuvo 12 hijos? Dentro de estos hijos estaba Leví y queda desde siglos antes, ¿verdad? Que de la tribu de Leví venían los que iban a ser los sacerdotes. Habían unos 7000, se casaban, claro, porque si no se casaban, pues quién iba a ser sacerdote después. No eran gente rica, vivían de las ofrendas y oficios que se buscaban por su cuenta. Y vivían más o menos 10 meses al año en su casa y muy raramente tenían que ejercer una actividad sacerdotal, pero cuando les tocaba, pues tenían que ir al templo de Jerusalén. ¿Se acuerdan? Zacarías era sacerdote, el papá de Juan Bautista, y estaba en ese momento cumpliendo su función cuando se le aparece el ángel. Los escribas o doctores de la ley pues tenían la misión de actualizar y explicar la ley en función de los nuevos tiempos. Eran como la aristocracia intelectual y tenían pues la posibilidad de imponer castigos y podían hasta desterrar a una persona. Los fariseos, que significan los separados, eran hombres piadosos que conocían bien la ley y la cumplían a rajatabla, hacían sus ayunos, su penitencia, su oración. No era una clase tan rica, era una clase más bien media, pero estaban separados de los demás a los que consideraban impuros, es decir, ellos no se reunían con los que ellos veían que no conocían ni cumplían la ley. Eran hostiles a los romanos, pero no usaban la fuerza. Después celotes, ¿se acuerdan que uno de los apóstoles de Jesús, ¿verdad? Se llamaba Simón el Celota? Esto era un movimiento extremista, eran celosos de Dios, ellos organizaban revueltas y aprovechaban las reuniones masivas para ver si mataban romanos, ¿verdad? Y solían esconderse en cuevas y le contaban con el apoyo de las clases populares, entonces eran bien vistos entre las clases populares, que eran personas que trataban de liberarlos, se puede decir. Entonces, a veces también podemos oír la palabra senio. Senio eran monjes que vivían en comunidades a orillas del Mar Muerto, esperaban la venida de dos mesías, no solamente uno. Ellos esperaban uno político y otro religioso. Entonces, esperaban el final del pecado y la restauración del imperio de Israel. Entonces, muchas veces se habla de las personas como marginadas. Estos eran los publicanos, los enfermos, los gentiles, las prostitutas, los adúlteros. Entonces, los publicanos eran los que cobraban los impuestos sobre las mercancías importadas y le daban ese dinero a los romanos. En parte, pues cometían muchos abusos y el pueblo los odiaba y los tenía por pecadores. Este pueblo que conocía la ley un poco más que en lo fundamental, pero tampoco eran cumplidores tan exactos muchas veces. Aquí estaban, por ejemplo, pues todos estos trabajos normales y corrientes como jornaleros, curtidores, carniceros, pastores. Y por último, pues, ¿cómo consideraban ellos a la mujer? No tenía la mujer los mismos derechos civiles ni religiosos que el hombre. Dependía totalmente de su padre hasta los 12 años y después del matrimonio dependía del marido. Aquellos matrimonios eran pues pactados antes, ¿verdad? Y ya se sabía con quién estaba comprometida para el momento en que ya pues pasara de la casa de su padre a la casa del marido. El hombre podía divorciarse, la mujer no. Y la mujer en el templo no podía pasar más allá del atrio reservado a los gentiles y a las mujeres, tenía su propio lugar.
Bueno, y para aclarar un poquito más el término Mesías, ¿verdad? Viene del latín Mesías y del hebreo Mesías. Significa ungido con aceite. La palabra griega de este ungido es Cristo. Y por eso se dice de Jesús, Jesucristo. Se usa el nombre Jesús, que significa Dios salva, y Jesús, que es el ungido, entonces es Cristo. Entonces, era la manera en que pues comenzaron a llamar a Jesús desde el principio, desde las cartas de San Pablo. Entonces, pues como les decía, los antiguos ungían derramando aceite de oliva consagrado en la cabeza, y era una práctica que establecía la legitimidad de los sacerdotes, y en el caso de las monarquías, la legitimidad del rey. Entonces, ¿se acuerdan que David fue ungido por el profeta Samuel desde niñito? El rito de la unción ya se mencionaba en la Torá como procedimiento por el cual los reyes de Israel recibían una doble aprobación. Por una parte de los sacerdotes en nombre de Dios y por otra parte de los representantes de las tribus en nombre del pueblo. Entonces, la palabra entonces Mesías era el ungido, ¿verdad? Pero ungido por quién viene Jesús. Viene ungido por Dios con esta gran misión de ser nuestro rey, ¿verdad? Pero un rey totalmente distinto a lo que se esperaba. Y nosotros, al recibir el bautismo y unirnos a Cristo, también somos ungidos, y por eso se nos pone el aceite en la cabeza. Y más tarde, más volvemos a recibir este aceite con la unción de la confirmación. Entonces, nos unimos a Cristo en esta doble misión o triple misión, ¿verdad? Sacerdote, profeta y rey. Entonces, desde el momento de nuestro bautismo, unidos a Cristo, también nosotros somos Cristo, ¿verdad? Y por eso nos llamamos cristianos. ¿Sí? Entonces, todo bautizado es un cristiano, porque ha sido ungido. ¿Sí? Bueno, lo dejamos hasta aquí entonces por hoy. Y muchísimas gracias a todas por estar por acá. En Ya me nombre del parece bien. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Contigo, Bendita bendita tú eres entre todas las Todas las mujeres, bendito es el bendito es fruto el de tu fruto de tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Santa Madre María, de Madre Dios, de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Venga tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Ruega por Del nosotros. Padre, del Hijo y En del el Espíritu Padre, Santo. del Hijo y del Amén. Espíritu Santo.